Buenas damas y caballeros, soy Eric Donovan, también conocido popularmente como Donovan. El día de hoy les tengo uno de los tantos videos que les tengo preparados para este mes de terror, el cual en esta ocasión su servidor les narrará 3 creepypastas para pasar el rato con terror. Comencemos. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros se agotaban, y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar, y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa, y en lugar de ir a casa fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador: 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota, apenas se limitaba a decir: Esta es la última que mando para ustedes hoy. El proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada. Sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado, y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Westerl, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él.
Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hombre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua.
Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos. Creo que todos estamos familiarizados con un juego llamado Ocarina of Time. Fue uno de los juegos más famosos, queridos y simplemente buenos de su tiempo. Todos lo estaban jugando. Todos los medios de comunicación de videojuegos hablaban de ello. Una de mis primeras experiencias en línea fue unirme a un tablero de mensajes para un sitio de fans de Ocarina of Time. Es un juego que muchos jugadores conocen por dentro y por fuera. Y, si hay un inconveniente en conocer un juego por dentro y por fuera, es que no puede haber más sorpresas. De hecho, siempre puede haber sorpresas. En una situación que imagino que es familiar para la mayoría de ustedes, tenía 13 años, sola en mi sala jugando Ocarina of Time. Lo había vencido. Había atrapado las esculturas. Creo que me faltaba una pieza del corazón. Pero ¿quién tiene tiempo para llamar a GameFAQ cuando hay zombies para cortar en tu caballo? Solo una noche pacífica de esqueletos rotos. Y ahí fue cuando lo vi. Eso era algo que no estaba allí antes. No, algo que nunca estuvo allí antes. En el medio del campo, llano como el día, un NPC que nunca había visto en el juego. Solo de pie allí. No se mueve. Ciertamente me sorprendió. Podría ser. No, no hay manera. Eso no tiene sentido. Nunca hay nadie aquí afuera. Por supuesto, Ocarina of Time aún era lo suficientemente nueva como para que aún existiera la posibilidad de que este fuera un evento en el juego. Tenía el juego casi al 100%. Tal vez había desbloqueado algo que nadie más sabía. O, no, tal vez sea solo el cartero. Sin embargo, no puede ser. No se mueve. Estaba como flotando. Este fue el punto en el que debería haber apagado el juego. Pero, por supuesto, tuve que investigar. Si se trataba de un evento de juego nunca antes visto, tenía que ir a verlo. Mi emoción se atenuó cuando me acerqué a esta persona. Con cada zancada de mi caballo, se hizo cada vez más claro que algo andaba mal. La NPC era una chica, con el pelo rojo y un vestido blanco, suspendida ligeramente del suelo. Estaba completamente inmóvil, ni siquiera su cabello o ropa animaban distraídamente con la brisa. Sus pies estaban juntos, de pie sobre la nada, y sus brazos estirados a los costados. Por supuesto, esta imagen inmediatamente llamó crucifixión a mi joven mente, lo cual fue algo inquietante. Esto no fue ayudado por el hecho de que, en una inspección más cercana, la chica no tenía cara. Avatar 23324 FCAF 6E0128 JPG. Ella tenía un pequeño polígono para una nariz, pero no tenía textura de cara. De hecho, su vestido blanco parecía más sin textura que intencionalmente blanco. Cuanto más la miraba, más se veía solo, sin terminar. Faltaban polígonos en la parte posterior de sus piernas, lo que me permitió ver a través de ellas. Los intentos de hablar o interactuar con ella fueron infructuosos. Link y todos los demás objetos que terminaron recortados. En este punto, llegué a la conclusión de que ella era solo un poco de información beta que el juego había cargado. Me gustaba mucho desenterrar cosas beta geniales de los juegos, así que todo comenzó a tener sentido para mí. El juego había generado un NPC inacabado, probablemente en lugar del cartero. No es gran cosa. Este habría sido otro buen punto para cerrar el juego. Seguí jugando. Al salir y volver a entrar en Hyrule Field, la chica ya no estaba allí. Ya estaba escribiendo en mi cabeza la publicación que iba a hacer sobre esto en el tablero de fansite de Ocarina of Time. Esta era la época en que era un poco emocionante ver un juego así, en lugar de solo una molestia.
Cuando salió el sol y los zombies se cayeron, me fui para encontrar más aventuras. La hora de la cena aún estaba a horas de distancia. Pero, mientras continuaba jugando, el juego comenzó a cambiarme. Lo primero que noté fue la carga. Los juegos de N64 tradicionalmente casi no se cargaban, pero de repente el juego se atascó en las transiciones entre áreas mucho más de lo normal. No mucho para los estándares de hoy, pero una espera de 5 segundos en el N64 se sintió como una eternidad. En segundo lugar, cuando se carga un área, la música no se carga con ella. Habría un periodo de silencio y luego la música entraría en acción. Tampoco siempre fue la música correcta. El Hyrule Overworld fue el más frecuente para comenzar a jugar, sin importar dónde estuviera. El tema de la fortaleza de Gerudo también surgió mucho. Notablemente, cada vez que entraba a una casa o tienda, no había música. En este punto, todavía parecía que estaba experimentando algún tipo de falla de ROM. Eso cambió cuando decidí ver qué música sonaría en Kokiri. La respuesta fue ninguna. No escuché música, cuando entré y no comenzó la música, no importa cuánto tiempo haya esperado. Tampoco hay sonidos ambientales. Sin embargo, eso no fue todo. Algo más estaba mal. No hubo sonido, pero tampoco hubo movimiento. Todos los Kokiri, en una inspección más cercana, estaban atrapados en la misma pose de brazos abiertos que ese NPC misterioso. No se movieron ni giraron para mirarme ni nada. Solo miraban al frente, con los brazos extendidos. Ni siquiera podía hablar con ellos. Apareció el mensaje hablar, pero presionarlo no hizo nada. De manera extraña, aunque todos estaban colocados aproximadamente donde estarían normalmente, la dirección a la que se enfrentaban a veces era incorrecta. Algunos Kokiri miraban atentamente una pared, o giraban de tal manera que uno de sus brazos atravesaba el borde de un acantilado. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta de que la razón de esto era que todos estaban frente a una sola ubicación. Ese misterio NPC había vuelto. Estaba flotando un poco fuera del suelo frente a la casa de Link. Todos los Kokiri la miraban fijamente. Esta vez ella era diferente. Parecía igual, pero ahora, cuando me acerqué a ella, Navi comenzó a flotar a su alrededor, lo que indica que era una NPC real. Intentar caminar y hablar con ella no funcionó. En el momento en que Link se acercaba a ella, sufrió daños y voló hacia atrás. Sin embargo, al tratarse de Ocarina of Time, decidí intentar atacarla en Z y hablar con ella desde unos metros de distancia. Inmediatamente, mi velocidad de cuadros bajó a un solo dígito y los efectos de sonido se volvieron entrecortados. Además del sonido de abrir un cuadro de diálogo, parecían estar reproduciéndose otros efectos de sonido extraños. Zumbidos agudos y lo que creo que fueron algunos sonidos de voz de la princesa Zelda. Estaba muy seguro de que el juego se iba a congelar, pero no fue así. En cambio, un cuadro de diálogo abierto, y la chica dijo lo siguiente: ya no se mueve. ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Feliz? Realmente no puedo decir. Comillas, parece que vas a venir, esa es una máscara desagradable. Adiós. Y el cuadro de diálogo se cerró. Oí un efecto de sonido extraño, agudo como el modelo de la chica comenzó a temblar en su lugar. Corrí. Dejé el bosque de Kokiri. Este habría sido un muy buen momento para apagar el juego. A partir de este momento, el juego se volvió cada vez menos estable. Las puertas y las transiciones entre áreas ya no iban al lugar apropiado. Creo que, al abandonar el bosque de Kokiri, aparecí de inmediato en el cementerio. Ese niño estaba allí, en la misma posición de brazos abiertos. Hablar con él le hizo decir lo mismo que siempre dice, pero solo una vez. Después de eso, dejó de ser orientable. No resumiré toda la próxima media hora, en parte, porque no lo recuerdo todo, y en parte, porque eran muchas de las mismas cosas. Casi todos los NPC que encontré estaban en esa posición de brazos abiertos. Aquellos que aún no estaban congelados en su lugar, enfrentando el camino equivocado o haciendo algo fuera de lo común. Los enemigos no existían, supongo que no se generaban, o estaban congelados de manera similar. Encontré algunas tectitas congeladas en el aire en la montaña de la muerte que me dañaban si las tocaba, pero no podían lastimarse.
A medida que pasó el tiempo, el juego comenzó a desmoronarse. Solo faltarían texturas enteras o polígonos. Los efectos de sonido se reproducirían unos segundos después de lo previsto. Los fondos renderizados previamente no aparecieron por completo. Y, finalmente, me quedé en un vacío negro. Bueno, en realidad no. Estaba en un vacío negro, pero el texto de ubicación decía mercado. Aparentemente, todas las texturas y fondos prerenderizados no se pudieron cargar. Sin música, no hay otros sonidos que mis pasos. Los NPC de Marketplace estaban allí, extrañamente no con los brazos extendidos como esperaba. Estaban animados normalmente, y se les podía hablar. Sin embargo, todos dijeron lo mismo, después de lo cual dejarían de moverse. Comillas, cuidado con la princesa. Después de hablar con este último NPC, comenzó a sonar el grito de redención. El modelo de la chica con el pelo rojo apareció, en algún lugar en el vacío. Sin animar, toda la gente del pueblo al unísono se volvió para mirarla. Creo que perdí el control de Link en este punto. Lo último que recuerdo es que él se volvió hacia ella con la gente del pueblo. Él puede haber comenzado a caminar hacia ella también. Soltó un grito como si estuviera siendo lastimado. Este fue un muy buen momento para apagar el juego. Y lo hice. Y eso fue todo. No jugué Ocarina of Time durante un mes. Cuando lo volví a encender, no había indicios de rareza. Si se tratara de una simple historia de fantasmas, aquí es donde terminaría. Mi único roce con lo paranormal. Lamentablemente, eso estaba lejos del final. Esta fue solo mi primera experiencia con una entidad que conocemos como la princesa. En cuanto a quiénes somos, llegaré a eso la próxima vez. Y no hace falta decir que no hay un modelo desguazado de una chica con el pelo rojo y un vestido blanco en ninguna parte del código de Ocarina of Time. Bueno chicos, esto ha sido todo. Pero antes de irnos debo de darle gracias a Melody que ha sido de gran ayuda a la hora de crear este video. Hasta la próxima mis amores.